Buenos días, hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, ya en la recta final de esta hermosa carta a los Efesios. Es nuestra última participación en esta hermosa carta, en exponer esta hermosa carta. Ya nada más va a restar una predicación más y con esa vamos a estar concluyendo esta hermosa carta. Esta es la penúltima entonces. Hermanos, seguimos orando por esta iglesia, por ustedes. Les animamos, ya lo comentó el hermano, a que sigan también ustedes orando unos por otros. Recuerden ustedes que pues somos una comunidad. También en particular, pues ya nos dieron la noticia de esta grata noticia del nacimiento del hijo de la bebita de nuestro hermano Enrique y su esposa. Damos gracias al Señor que pues todo salió con bien. También, hermanos, particularmente a las hermanas ya con experiencia, es una oportunidad para que ustedes puedan servir a la hermana, también en la medida que ella lo permita, pues enseñarle la experiencia que ustedes tienen. Hermanos, esto es bíblico. Recuerden ustedes, por ejemplo, el caso del pastor Timoteo. Tanto su madre como su abuela le instruyeron la palabra. Y ustedes, hermanas, es una oportunidad para también en la cuestión cristiana enseñarle a la hermana para que ella pueda también poder guiar a su bebita. También a los varones, pues también es una oportunidad para hablar con el hermano Enrique y transmitirle también la experiencia que también el Señor nos ha dado en tener hijos. También rogamos por los hermanos que están pasando por enfermedad. Seguimos rogando por nuestra hermana Gloria Amaro, por los demás hermanos también que están pasando por necesidad de sustento. Recuerden, hermanos, que la oración es poderosa y es uno de los principales recursos, además de nuestro estudio de la palabra diario. Es nuestra arma poderosa y el Señor sabe, el Señor tiene control de todo y Él permite las cosas que nos permite pasar. Eh, bien, pues en cuestión de nuestro tema, hermanos, es claro que nosotros en nuestra vida diaria, es claro que no enfrentamos una guerra física, sino que tenemos una batalla espiritual diaria. Y esa batalla espiritual diaria es por integridad, por identidad en Cristo y por fidelidad al Señor. Por ejemplo, un creyente intenta mantenerse firme en su lugar de trabajo porque prácticas no éticas se normalizan. Un joven, por ejemplo, y esto ya lo mencionaba nuestro hermano Néstor en el estudio, un joven que está transicionando en buscar su identidad, que es muy susceptible eh, a las cosas malas y a las cosas que él observa y vive. Por ejemplo, lo que le enseñan en la escuela, algunas cosas de ellas que son contrarias a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y ponemos por ahí el ejemplo de la creación. Y entonces también el joven que es susceptible eh, a sus padres que intentan caminar con el Señor y en cosas que fallan y se desanima el joven. O una familia que enfrenta problemas internos, desobediencia de los hijos, alguno de los padres que viven incredulidad y viven algún vicio. Y ese tipo de situaciones, hermanos, causan tensiones en el entorno familiar y destrozan familias. En todos estos casos, la diferencia entre caer y resistir no es fuerza de voluntad, ni siquiera el échale ganas, sino el recurso espiritual con el que uno se reviste. Efesios 6, del 13 al 17, que es nuestro pasaje, nos asegura que Dios no nos envía a esa batalla espiritual desarmados, sino que nos da de sus recursos de manera concreta, que es verdad, justicia, fe,
salvación y de manera global su palabra. Y de esta manera Él nos mantiene estables cuando las situaciones presionan. De esta manera, el apóstol Pablo les recordó a los efesios en esta hermosa carta los recursos divinos que les permiten estar firmes. Acompáñenme a leer el texto, por favor, ahí en Efesios 3, 6, 13 al 17, y miren lo que dice el texto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, para comenzar y pedir dirección al Señor. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, de que nos permites, Señor, ya estar a punto de culminar esta carta, Padre, con la que nos has instruido, nos has enseñado sobre las diferentes cosas, Padre, de manera práctica y doctrinal que requerimos como creyentes, que nos da esa certeza, Señor, y esa fortaleza para poder serte fieles, Padre. Te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que les sigas, Señor, tú instruyendo a través de tu Santo Espíritu, Padre, que se les sigas dando esa fortaleza, Padre, para sostenerse ante cualquier situación, Señor, que los hagan dudar o les hagan tener temor, Señor, de lo que estén experimentando, Padre. Te rogamos especialmente por los jóvenes, por los niños, Padre, que seas tú con ellos, Señor, y que tengas misericordia, Padre, de lo que pasa por sus pensamientos, por las cosas que ellos, Señor, finalmente terminan haciendo, Señor. Y por sobre todas las cosas, Señor, sé tú con nosotros en cada una de nuestras vidas, Padre. Te ruego por esta iglesia, Señor, que sigas encendiendo esa llama de tu Espíritu, Señor, y que se vea reflejado, Señor, en vidas santas, en armonía, Padre, unos con otros, en esta comunidad, Señor, que puedan tener los hermanos, Señor, eh, viendo más por los otros que por uno mismo, Padre. Te rogamos también que nos permitas aprender, Señor, el día de hoy, lo que tú tienes preparado, Padre, para nuestros corazones. Todo esto lo rogamos y pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor y Dios nuestro. Amén. El título de nuestra enseñanza para el día de hoy es los recursos divinos que nos permiten estar firmes. Los recursos divinos que nos permiten estar firmes. Y esto lo vamos a ver en nuestra cita de Efesios 6, 13 al 17. Y en esta cita, hermanos, podemos ver que encontramos el penúltimo mandato del apóstol Pablo al creyente, en el que le pide que haga uso de los recursos divinos que le permiten enfrentar sus batallas espirituales. Esto lo veremos desglosado en dos puntos, los cuales son, el primer punto, el mandato a permanecer firmes, versículo 13. El mandato a permanecer firmes, versículos 6, 13. Y el segundo punto lo hemos titulado los recursos para estar firmes. Y esto lo vamos a ver desglosado del versículo 14 al 17. El segundo punto, los recursos para estar firmes. Comencemos con el primer punto que hemos dicho, que es el mandato a permanecer firmes, versículo 6, 13. Si me acompañan a leerlo nuevamente, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo,
y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta sección, hermanos, ya la última de nuestra carta, se introduce ahí en el versículo 10, si pueden ir un poco más atrás, y esto ya lo expuso el hermano Néstor la semana pasada, con esta frase, por lo demás, que significa, en resumen, y es un resumen de los diferentes mandatos, las diferentes instrucciones que el apóstol ya nos ha dado, principalmente en la segunda parte de la carta que dijimos que es práctica. Los primeros 3 capítulos son doctrinales. Entonces, con esta frase se introduce por lo demás, refiriéndose a el resto y resumiendo todo esto, lo que decimos, y luego refiere al uso de los recursos que Dios da para ayudar al creyente para permanecer firmes, que es lo que sigue, que es parte de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Y esto lo hace introduciendo 2 imperativos. Recuerden ustedes que un imperativo es un mandato, es una instrucción que nos da de manera directa, y los 2 imperativos es, primero, fortaleceos, y esto lo vemos en el versículo 6-10, allá adelante de donde dice por lo demás, dice fortaleceos en el Señor. Eso es un mandato, hermanos. Y luego el siguiente mandato viene con esta palabra vestíos. Eso también es un mandato y está en el versículo 11. Iniciando el versículo 11 dice vestíos. Y estos 2 mandatos, hermanos, tienen un propósito. Eso lo vemos con la palabra para qué. Ahí adelante del versículo 6-11 dice vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué propósito? ¿Y cuál es el propósito? Estar firmes contra las acechanzas del diablo, que lo dice ahí al final del versículo 11. Ya lo explicó nuestro hermano Néstor, como digo, estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y cuál es la razón por la cual debemos de estar firmes como creyentes? Porque el creyente tiene una lucha espiritual. Y no es momentánea, no es instantánea, es continua. Todo tiempo en su vida el creyente tiene una lucha espiritual. Y eso lo vemos introducido ahí en el versículo 12 con la palabra ¿por qué? Eso denota una razón. Recuerden ustedes que la palabra ¿por qué? De manera afirmativa está respondiendo una palabra en ¿por qué? En pregunta. Y la pregunta es ¿por qué debo de obedecer estos 2 mandatos? Porque tienes una lucha espiritual continua. Esa es la razón. En nuestro texto, ya en el versículo 13, empieza con esta palabra por tanto. En la gramática, en el español, usamos la palabra por tanto para significar una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Hay una lucha espiritual que ya Pablo está mencionando desde que introduce este último bloque en el texto. Y miren ustedes que se retoma la palabra, el mandato, perdón, vestíos. Vean ahí en el versículo, lo retoma el vestíos, pero usando otra palabra que es tomad. Miren lo que dice ahí en el versículo 13, después del por tanto, tomad. ¿Y qué dice que tomes? Toda la armadura de Dios. Y si regresas allá arriba con tu vista, por favor, en el versículo 11, dice, vestíos toda la armadura de Dios. Entonces, esos 2 versículos, hermanos, los podemos pensar como paralelos. Pablo está refraseando lo que ya nos estuvo diciendo en el versículo 11 con este mismo mandato, pero ahora usa la palabra tomad, el mandato tomad, pero es paralelo al mandato vestíos, porque usa la misma frase, toda la armadura de Dios. De hecho, si analizamos todo el versículo 11 contra el versículo 13, vamos a ver más paralelos, porque miren lo que dice, ¿para qué? Y si regresan allá arriba en el 11 también dice, ¿para qué? El mismo propósito.
podáis resistir, y allá en el 11 dice, podáis estar firmes. Entonces, en este paralelo, el estar firmes es lo mismo o equivale a poder resistir. Y miren, después sigue el texto, dice, en el día malo, ahí en nuestro texto, y allá arriba en el 11 dice, contra las acechanzas del diablo. Entonces, la preposición, perdón, en nuestro texto equivale a contra en el versículo 11, y las acechanzas del diablo, en este paralelo que les digo, equivale al día malo. Y pues podemos efectivamente entender por qué Pablo está usando estos paralelos, porque el día malo pues está relacionado con el maligno. De hecho, la pregunta que tú te harías es, ¿y cuál es el día malo? ¿El día que me dieron la noticia de mi enfermedad? ¿El día que tuve una discusión fuerte con mi esposa, con mi esposo? ¿El día que como hijo desobedecí a mi padre? No, el día malo son todos los días, porque vivimos en un mundo caído. Y esta frase, el día malo, el mismo apóstol nos la está dando. Si regresan su mirada, por favor, al capítulo 5, versículo 15. Atrás, por favor, dice ahí Pablo, eso ya lo estudiamos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahí vemos el plural, los días. Acá Pablo refiere al día malo, pues porque está hablando, está denotando que en un continuo de días malos te va a ocurrir una cosa y luego otra cosa y luego otra cosa. Todos los días son malos, hermanos, y es por eso que tenemos que vivir con los ojos espirituales bien abiertos. Estas acechanzas que ya también están en el texto, como decimos ahí arriba en el versículo 11, que esto tuvo la oportunidad nuevamente de enseñar nuestro hermano Néstor, se refiere, las acechanzas del diablo se refieren a un sistema, hermanos, a un sistema que el diablo estableció desde Edén y que obviamente en la soberanía de Dios el Señor lo permite, porque aún el diablo se somete a él y le obedece. Desde Edén, cuando engaña a Eva y tuerce las escrituras, él empieza a crear en la ideología, vamos a llamarlo así, su método. ¿Por qué nosotros decimos que tenemos una batalla espiritual cuando nosotros vemos con nuestros ojos físicos? Lo único que vemos, hermanos, y esto piénsenlo un poco, son las consecuencias de un mundo espiritual que está ahí atrás. Cuando nosotros escuchamos y a veces nos dejamos llevar por lo que la sociedad trata de influir en los hijos, en los jóvenes, en los adultos, en las familias, sobre cuestiones, por ejemplo, las más notorias ahora, sobre cuestiones de sexualidad, donde ya puedes tener el sexo que tú puedas, y aún creyentes, hermanos, desgraciadamente, se comen esas ideas y toman como bandera eso. O cuestiones de derechos, ya lo decía el hermano Néstor muy bien, el niño, el adolescente tiene derechos, te lo dicen y va y se lo rejarta al papá. Y entonces, ¿por qué me educas? Yo tengo derechos. Ya decía el hermano acertadamente, no tiene derecho. En la cuestión bíblica no, porque estás sometido a tu autoridad grande, que es tu padre terrenal. Y lo vemos también en cuestiones, como digo, en cuestiones sexuales, de definición. Ya puedes tener el sexo que tú quieras, ¿verdad? Puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Estas cosas, hermanos, nuevamente, como les digo, son ideologías. No crean que Satanás está al lado de cada individuo picándole la costilla para que peque. No, es muy sencillo.
introduce ideas falsas en esta ideología y lo ha hecho desde Edén. Entonces, cuando dice aquí Pablo, todas las acechanzas del diablo, no se refiere a esto que digo de estar picándole la costilla a la persona, sino que se refiere a un sistema ideológico por medio del cual se infiltra a las familias, a los jóvenes, a los padres, a la sociedad. Notemos también, hermanos, que cuando dice ahí el texto, tomar toda la armadura de Dios, es importante esa palabrita, la armadura de Dios. Significa que es la armadura de Dios, no del creyente. Y tiene el propósito de que el creyente resista en defensa, no en victoria. Aquí es importante que notemos eso. El llamado es a resistir, no en victoria, porque desgraciadamente a veces congregaciones tuercen eso y le dan un empoderamiento al creyente, y digamos el ejemplo claro de eso es sacar demonios, ¿verdad? Y tuercen el texto, principalmente ahí en Marcos 16, que tienen ese poder porque Dios se lo dio, y eso no es el mandato, eso no es la instrucción. El mandato es a resistir. Y solo cuando el creyente haya tomado esa armadura de manera completa, miren lo que dice al final del verso 13 que estamos leyendo, dice ahí, y habiendo acabado todo. Esa frase, y habiendo acabado todo, significa resistir, pero una vez que te has puesto toda la armadura de Dios. Hermanos, ¿qué soldado va a la guerra equipado a la mitad? El soldado va a la guerra cuando tiene hasta el último instrumento en su vestimenta. De otra manera, va a fracasar. Y finalmente esta frase que dice, que ya la hemos dicho porque es el centro del mandato, esa frase, estar firmes, observen que denota una responsabilidad de parte del creyente. Es decir, el creyente se le manda a tomar la armadura de Dios, pero todavía el creyente debe de ser responsable en permanecer firmes. Sabemos que de hecho también esa postura de poder estar firmes viene soportada por el Espíritu Santo que permanece en el creyente. Pero el creyente es responsable. En la cita paralela, si me acompañan en Colosenses 3, versículos 12 y 14, recuerden ustedes que aquí el apóstol de manera muy hermosa escribió estas dos cartas como parte de las epístolas a la prisión, en la prisión, y miren lo que dice el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses. Usa la misma palabra el apóstol. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En estos paralelos, en estas dos cartas, nosotros nos podemos aprovechar precisamente para tener más información de lo que significa vestir la armadura de Dios. Este vestir, la armadura de Dios, se ve reflejado en cosas concretas, como lo dice aquí el apóstol, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Y luego ahí en el 14, si mueven su mirada allá abajo, usa la misma palabra, vestíos, la misma instrucción. Y luego dice ahí en el 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces Pablo engloba todo con esta palabra amor. Y obviamente esa palabra amor, ya hemos dicho que no es un amor superficial como el mundo lo entiende, sino es un amor sacrificial. Así como el Señor Jesucristo nos lo dejó enseñado en su
ministerio terrenal, amor a Dios y amor al prójimo, vertical y horizontal. Y eso resume todo esto. Entonces, hermanos, por lo que el mandato de tomar o vestir toda la armadura de Dios no refiere a nada esotérico. Es algo concreto que refiere a mostrar una conducta que agrada a Dios, motivada por el amor a Dios y al prójimo. Hermanos, el ejemplo hermoso que tenemos con el profeta Daniel encarna la esencia del creyente que tiene cuando el creyente se enfrenta a presiones externas. Recuerden ustedes, hermanos, que el profeta Daniel fue llevado cautivo muy joven a Babilonia. ¿Y qué fue lo que primero hicieron con él? Lo trataron de adoctrinar en la cultura babilónica. ¿Y qué es adoctrinar? Es que absorba el sistema de creencias y prácticas de esa cultura. Y sabemos, hermanos, el testimonio que vemos en la historia, que era una cultura pagana, idólatra. ¿Y qué hizo el profeta? No se contaminó aún con los alimentos del rey, ¿verdad? Y por ejemplo, en el momento crítico en el que él fue arrojado al foso de los leones, ese momento crítico no comenzó cuando lo echaron al foso de los leones, sino que comenzó antes, cuando él estuvo de rodillas desde su juventud orando a Dios. La verdadera batalla espiritual se había definido en el caso de Daniel antes, en su vida ordinaria, en lo privado. Él tenía un ritmo de disciplina espiritual en una oración constante y fidelidad e integridad personal. Y no nació en el momento de la crisis. Él había tomado su armadura mucho antes. Por eso, cuando llegó la orden de no orar al Dios de Israel, Daniel no improvisó ni buscó fortalecer en sus fuerzas de última hora. Simplemente siguió haciendo lo que él sabía hacer lo que hacía desde antes de eso, que era esta vida piadosa. Qué hermoso testimonio, hermanos. Hermanos, Daniel no era un creyente improvisado. Así como Daniel no se fortaleció en la noche del día que lo pusieron en el foso de los leones, sino en años de caminar fielmente con Dios. Nuestro texto nos anima, hermanos, a equiparnos mucho antes de que las dificultades estén frente a nuestras narices. La armadura de Dios no se toma en pánico. La armadura de Dios no es un paracaídas espiritual, sino que se toma en una rutina diaria, en un estado continuo del estudio de la palabra de Dios y la oración, y en una manifestación en nuestro testimonio que agrade al Señor. Hermanos, nuestro texto no es una promesa de que todo estará bien, sino de hecho es una advertencia sobre una guerra espiritual y un mandato a resistir. Yo te pregunto, ¿cómo te encontrarás en el día malo? Improvisando en tus fuerzas o armado como Daniel. Hemos visto entonces en este texto, en este versículo, que el Señor nos manda a tomar su armadura, pero también nos provee de tal armadura, la cual queda descrita en el siguiente punto que hemos titulado los recursos para estar firmes. Y esa es la segunda parte de nuestro texto que comienza allí en el versículo 14. Si me acompaña nuevamente, por favor, miren lo que dice el texto. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Notemos, hermanos, que este mandato o esta instrucción de estar firmes denota urgencia. Y vemos 4 participios que denotan la manera para estar firmes. Si ven ahí con su mirada, estos 4 participios los vemos ahí en el versículo 14 con la palabra ceñidos. Luego tenemos el segundo que es vestidos, y en el versículo 15 calzados, y en el 16 tomad. Esos 4 participios están ahí y denotan una instrucción. Estos 4 participios, estas 4 instrucciones, las podemos desglosar en 3 recursos que hemos llamado internos y 3 recursos externos en esta armadura que el Señor nos provee. Comencemos con el participio ceñid, y miren lo que dice ahí en el 14, estad pues firmes, y dice ceñid. Esa palabra ceñid significa o refiere a que el soldado se faja el cinturón con el propósito de ajustar su vestimenta, pero también para probablemente poner allí alguna de sus armas. El creyente debe de aferrarse a la verdad del evangelio que le da integridad y fidelidad para consigo mismo, con otros y con Dios. Por otro lado, allá adelante vean la palabra coraza. Dice vestidos con la coraza de justicia. Ahí es la segunda instrucción, vestidos, y vestidos con la coraza de justicia. Esta coraza de justicia, hermanos, no refiere a justificación, porque ya sabemos que eso es respecto a la salvación. Es otra manera de decir que el creyente es salvo, el creyente es justificado, y ese es el instante en el que la persona deja de ser incrédulo y se convierte al creyente, sino que la palabra justicia se refiere a una justicia santificante, que es la segunda etapa en el proceso del cristianismo. Es una justicia santificante que está reflejada en la vida del creyente. También la coraza hace referencia a una pechera, y esa pechera protegía el pecho del soldado, y se refiere a el vivir justo y santificante que protege el corazón del creyente. Más adelante en el versículo 15, ustedes observan que dice, y calzados, este es el tercer participio, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esta frase, calzados los pies con el apresto del Evangelio, no refiere a evangelismo, como algunas personas puedan interpretar, sino que refiere al cristiano que está firme, no avanzando. La palabra evangelismo podríamos relacionarla con la que el creyente está avanzando, y aquí la instrucción es en todo momento permanecer firme. Entonces no significa calzado los pies con el apresto del evangelio, no significa evangelismo, sino significa estabilidad o firmeza del creyente en el evangelio, que le da la paz para estar firme en la batalla. Tal como sucede, hermanos, y es por eso que vestimos nosotros calzado, porque nos da firmeza al caminar, al estar parados. Luego vemos, como digo, 3 recursos externos. Estos 3 recursos externos quedan englobados con el participio tomad, que es el cuarto participio. Y este tomad se
se aplica ahora a tres situaciones: el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que son las últimas tres recursos en la vestimenta del creyente. El escudo, hermanos, si vemos un poco de historia, el escudo era utilizado por el soldado romano para detener las flechas con fuego y absorber ese fuego y proteger también otras partes de la armadura del soldado. En la frase el escudo de la fe, noten el posesivo de. Denota que el escudo consiste de la fe. Es decir, en esta armadura de Dios, la fe es el escudo del creyente. Y esta fe resuelta en el creyente es la que con la que el Señor detiene y extingue todo dardo de duda del enemigo. Esa es la manera, hermanos, en la que el creyente es atacado en su fe, dudando. ¿Y por qué lo decimos? Porque precisamente la duda es el opuesto a la fe. Si quieren una definición de fe, vean Hebreos 11. Tener la certeza de lo que no se ve, la seguridad, hermanos. Y la duda precisamente es lo opuesto a eso. También el soldado llevaba un casco, que es la palabra esa extraña, yelmo. Yelmo es un casco y le daba seguridad al tener la cabeza protegida. El yelmo de la salvación entonces refiere a la seguridad presente del creyente de su liberación futura. Hermanos, tal vez no se han puesto a pensar, pero si leyeran Primera de Juan 3:3, se darán cuenta que el creyente vive en esperanza y la esperanza del creyente es en la venida de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo dejó prometido a los apóstoles antes de ascender al cielo. Eso lo ven ahí en Hechos capítulo 1. Y luego lo retoma el apóstol Pablo en Segunda Tesalonicenses, donde él habla que precisamente en esa esperanza del creyente de ver a nuestro Señor que regresa en gloria, la promesa es que le veremos tal como Él es. ¿Y cómo es Él? Él es puro, Él es santo. Y nosotros, hermanos, aunque vivimos en un proceso de santificación, no vamos a alcanzar la perfección en esta tierra. Y la única manera que va a ser posible que nuestros ojos miren al Señor es cuando estemos como Él, de puros. Entonces la esperanza del creyente es esa, de que vendrá el Señor y que le veremos tal como es, Él es. Y esa es la esperanza con la que debemos de vivir. Y aquí está referido en el escudo, perdón, en la armadura de Dios, está referido con el yelmo. El yelmo refiere a la esperanza de que seremos liberados de este cuerpo pecaminoso y podemos verle a Él tal como Él es, como lo menciona, les digo, 1 Juan 3:3. Vivimos en esperanza y esto está reflejado aquí con el casco. Finalmente, el soldado llevaría en su mano una espada. Una espada, hermanos, la única arma de defensa del soldado. Todo lo demás, el casco, el yelmo, el calzado, el cinturón, todo refiere a defensa cuando te ataca el enemigo. ¿Y cuál es la única arma del soldado que aquí describe Pablo? Es la espada. Y si van al libro de Hebreos, van a ver que la espada la refiere como una espada de dos filos. Pero aquí nos menciona simplemente la espada. Y esta espada
aquí el texto lo dice, hermanos, es del Espíritu. Nuevamente esa frase del Espíritu denota que es una espada, es una arma de defensa, perdón, de ataque del cristiano, que es dada por el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo podemos relacionar? ¿Quién nos dio esta palabra, hermanos? Nos las dio el Señor a través de su Santo Espíritu. Es lo que nosotros llamamos, en bibliología llamamos la inspiración de las Escrituras. El Señor, por medio de su Santo Espíritu, inspiró a hombres para escribir exactamente lo que Él quería. Y se refiere, hermanos, aquí como instrumento, se refiere a que la palabra de Dios se predica o se declara. Esa es la manera en la que el creyente usa de manera ofensiva esta espada. Y el ejemplo hermoso, ya lo hemos comentado, nos lo da el Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. ¿Con qué se defendió ante las tentaciones de Satanás? Citando las Escrituras, declarándolas. Bien, entonces el apóstol Pablo toma esta idea de la armadura, que es una metáfora, así diríamos, toma esta metáfora de la armadura de Dios, de hecho, del libro de Isaías. Si me acompañan rápidamente ahí a Isaías 59, versículos 16 al 18. Aquí en el contexto, hermanos, de Isaías 59, el profeta está recordando la pecaminosidad del pueblo de Israel en los tiempos de Isaías, bueno, desde antes, pero aún en los tiempos de Isaías. Y si ustedes recuerdan, Isaías es contemporáneo al profeta Jeremías. Y miren lo que dice aquí el texto en el 16, 59, 16 de Isaías, dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiere quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, ahí tenemos esta frase, coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Aquí está refiriendo a la salvación que el Señor dará contra los enemigos de Israel, a pesar de que estaban en estado pecaminoso y aún, como dice por ahí el texto, era tanta la maldad, hermanos, que ser justo o hacer justicia se veía mal. Y es por eso que encarcelaron al profeta Jeremías, que lo vemos también ahí testimoniado en el libro de Jeremías. Entonces, ¿cómo el Señor, en el caso de esta cita de Isaías, logra proteger a los suyos enviando a su siervo sirviente, sufriente, que nos lo enseña en el capítulo 53 de Isaías, para salvar a su remanente? También el apóstol, hermanos, ahí en Primera de Tesalonicenses 5, versículos 8 y 9, si me acompañan, por favor, está ahí adelante de Colosenses, la siguiente de Colosenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 8 y 9, miren lo que dice Pablo, dice en los versículos 8 y 9, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
En este pasaje de 1 Tesalonicenses 5, 8 y 9, Pablo está tratando con los de Tesalónica acerca de la venida del Señor, que se habían infiltrado ideas torcidas sobre que eso ya había ocurrido. Y el apóstol les da seguridad a ellos precisamente con parte de la armadura que nos describe en nuestro texto. Regresando, hermanos, al ejemplo del profeta Daniel, él vivió ceñido de la verdad, con una vida íntegra, incluso en circunstancias desfavorables. Ya lo dijimos, él decidió no contaminarse con la comida del rey. Su rectitud operó como coraza de justicia ante sus acusadores, que no pudieron encontrarle fallas en su conducta, y mostró que la justicia personal tiene un efecto protector. Daniel, hermanos, encarna el calzado del Evangelio de la paz mediante su forma serena y prudente de actuar. Frente a crisis graves, él responde con sensatez y sin violencia. La fe de Daniel actúa como escudo, pues a pesar de conocer el edicto del rey de no orar a su Dios, él continúa buscando a Dios con la misma regularidad de antes. La esperanza en la salvación divina actúa como yelmo en Daniel al darle seguridad de que Dios puede librarlo de los peligros de este mundo y de su ira venidera. Ya lo vimos, seguridad en que Él va a venir y que estaremos con Él. Finalmente, Daniel ejerce la espada del Espíritu mediante la palabra de Dios revelada, pues con ella, hermanos, influyó sobre reyes al profetizarles. Recuerden, hermanos, nuestro texto no nos invita a imaginar una batalla lejana, sino que nos recuerda que la libramos diariamente. El pasaje tampoco nos invita a fabricar nuevas fuerzas, sino que nos ordena vestirnos con los recursos que ya nos han sido dados por Dios en Cristo. Hermanos, la armadura de Dios no es una metáfora decorativa, sino que es la manera concreta en la que nuestras vidas cristianas pueden permanecer firmes cuando el entorno, las emociones y los pensamientos intentan empujarnos hacia atrás. El mandato, estad firmes, es un llamado central. Es la decisión diaria por no retroceder en nuestro testimonio, aunque la presión aumente. Hermano, hermana, ¿cómo enfrentas tus tentaciones? ¿Qué respondes a aquellos que cuestionan tu fe? ¿Cómo reaccionas a momentos de incertidumbre? ¿Estás esperando un diagnóstico? ¿Estás esperando a tu hijo que no llega? ¿Cómo respondes? Hermanos, el Señor tiene control de toda situación y de toda persona. A Él nada se le escapa, pero Él permite que el creyente pase por pruebas y espera, hermanos, de nosotros que respondamos no en nuestras fuerzas, sino por medio de los recursos que ya nos ha proveído, que es esta armadura de Dios. Y si tú que estás aquí y no has aceptado a Cristo, déjame decirte que estás luchando una guerra espiritual sin armas y estás condenado a la derrota. El Señor te está llamando, acéptale y toma su armadura. Hermanos, pensemos un poquito. Hay de dos sopas, como se dice. Toda batalla o toda situación es o espiritual o médica. No hay de más.
a menos que tengas confirmación de que algo está ocurriendo en tu cuerpo, estoy hablando de una enfermedad, todo lo demás es espiritual. ¿Por qué el hijo es desobediente? ¿Por qué el padre no hace el papel que le corresponde? Porque es una cuestión espiritual. Y el llamado que nos hace Dios es a vestirnos de su armadura. Es un llamado, hermanos, de manera práctica a la integridad, a la identidad y a la fidelidad que nos permitan responder de manera adecuada a lo que el Señor nos permite vivir. Porque ya dijimos que todo está bajo su control. Lo que vivimos no lo vivimos de manera espontánea fuera de sus designios. El creyente debe demostrar integridad en su trabajo, sabiendo que el Señor está en control a pesar de la presión que ejerzan sobre él. El joven cristiano debe aferrarse a su identidad en Cristo, aunque el entorno lo desanime, cuestionando su fe o sus creencias. Y toda familia, hermanos, debe de descansar en la fidelidad del Señor, que les permitirá tener relaciones armoniosas, las cuales finalmente busquen glorificar a Dios. Oramos, hermanos, que en el Señor, que su armadura nos permita recordar que por medio de ella somos capaces de responder apropiadamente a toda situación de incertidumbre que ponga a prueba nuestra fe y testimonio. Oremos, hermanos, para concluir. Padre Santo, te agradecemos, Señor, que nos recuerda, Señor, que en este mundo, Señor, en el cual somos extranjeros, Señor, tenemos una batalla espiritual a cada momento, Señor. Todos los problemas que vemos en nuestro entorno simplemente son un reflejo, a menos que hayas permitido, como hemos dicho, de una cuestión médica. Señor, todo es un reflejo de un problema espiritual, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a recordar que todas estas situaciones solamente las podemos enfrentar de manera apropiada para darte la gloria a ti a través de tu armadura, Señor, que nos da, Señor. Te rogamos a que nos recuerde, Señor, que debemos de recurrir a ellas y no a nuestras fuerzas, nuestras ideas, Señor, sino que por medio de estos recursos, Señor, divinos, podamos responder conforme a ti te agrada, Señor. Y también, Padre, te rogamos que tengas misericordia, Padre, porque somos débiles, Señor. Somos seres débiles que nos espantamos ante un momento pequeño de incertidumbre, Señor, hasta por una cosa simple, Padre. Te rogamos que nos des fortaleza para poder enfrentar todo esto, Señor, armados con tu armadura. Todo esto te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor y Dios nuestro. Amén. Muchas gracias, hermanos.